Muy buenas tardes. Hemos denominado como compartir una experiencia. El doctor Paira nos ha hecho una buena introducción de una enfermedad que es rara, de la cual estamos aprendiendo y por la cual estamos acá. Declaramos no tener conflictos de intereses para esta conferencia y lo aquí reflejado solo son conceptos académicos y personales. Vamos a empezar con el primer caso. Es una mujer joven del sur del país que fue conocida durante la pandemia. A través de una consulta virtual había sido remitida por oftalmología por la sospecha de tener un pseudotumor orbitario. Era la causa de la remisión. Llevaba 6 años de evolución de cefalea hemicránea derecha con alteración de la agudeza visual y tenía solo como antecedentes una rinitis sinusitis alérgica y el uso de esteroide intermitentemente, con lo cual sus síntomas mejoraban. Tenía una sensación de que tenía el ojo afuera y algo se podía ver a través de la cámara de la videollamada. Fue citada a una consulta presencial. Podemos notar un aumento del volumen del párpado superior derecho. Estas fotos tienen autorización del paciente para ser publicadas. Y cuando abría el ojo podíamos ver una anisocoria derecha. Ese era el examen físico, no había otro hallazgo dentro de la exploración que nos llegara. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? A detener una lesión. Pero no. Ustedes a simple vista, de pronto en esta resonancia, aquí tenemos un T1, pues de pronto pueden ver un pequeño aumento o una simetría en las glándulas lacrimales. Vamos a utilizar aquí la tecnología para agrandar esto. Quedó más bonito, ¿cierto? Bueno, entonces aquí hay un aumento y una simetría, pero en una secuencia de esta resonancia cerebral ustedes pueden ver una lesión extraxial que está comprimiendo la región frontotemparietal derecha. Esta es en la fase contrastada se nota mejor la glándula lacrimal, que no realza con el contraste, perdón, en el T2, y una lesión extraxial, que para este momento pues tiene una de tipo hipointenso en esta secuencia. Entonces tiene una lesión que quisimos precisar más a través de una resonancia de órbitas, y ustedes saben que pues, este estudio tiene unos cortes distintos, con más énfasis, y aquí con el contraste aparece esto. Aparece una lesión extraxial que comprime, lineal, que realza mucho con el contraste desde frontoparietal hasta el esfenoide, y también una asimetría en las glándulas lacrimales, especialmente la derecha, que es lo que tenemos ahí. Estos son los estudios de laboratorio: un hemograma normal, sin eosinofilia, unos reactantes de fase aguda sin elevación, una prueba tiroidea normal y la función renal y hepática normales. Por la cefalea se le pidió una punción lumbar que en neurología realizó sin encontrar signos de meningitis y tenía autoanticuerpos negativos. Lo único positivo dentro de los estudios iniciales fue la presencia de inmunoglobulina E elevada. Tiene un antecedente de alergia, nariz y ojos. Entonces, vamos a la histopatología. Tenemos una clínica de una lesión, tenemos una imagen que confirma la lesión, pero necesitamos saber cuál es la causa. Cuando tenemos lesiones de este tipo, pues el diagnóstico es amplio, diferencial. Y nos vamos a centrar en la patología. Aquí hay un gran aumento de un infiltrado inflamatorio crónico con linfocitos, plasmocitos sobre un tejido que tiene fibrosis. Esta es una imagen a menos aumento y, como le escribí al doctor, es una fibrosis estoriforme, que es como la rueda dentada o como los radios de una rueda. Es de unos haces de colágeno desordenados y tenía este hallazgo que es muy diciente de la enfermedad que estamos mencionando, que es una flebitis obliterativa. Si ustedes pueden ver, dentro de la fibrosis está el infiltrado crónico dado por linfocitos y plasmocitos. Entonces, para la confirmación de la enfermedad necesitamos no quedarnos solo con la histología convencional, sino hacer inmunohistoquímica. Agradecemos al doctor Diego Vargas las fotos y la precisión. Entonces, vamos a centrarnos en estas imágenes porque aquí lo que vemos teñido como con café son células positivas o plasmocitos para IgG. Si ustedes ven en toda la imagen a 40X, pues hay células IgG positivas. Pero para poder saber que eso es por IgG4, pues también hay que hacer la tinción para que en la inmunohistoquímica las células positivas para IgG4 estén presentes, que aquí tenemos los plasmocitos que son más grandes que es un linfocito, por ejemplo, chiquito, los plasmocitos más grandes positivos para IgG4, y en un conteo a ojo de buen cubero aquí tenemos más de 50% de las células positivas para IgG4.
Obviamente los patólogos pues hacen esto mejor y hacen conteos pues más precisos donde nos da un índice o una relación de IgG4 sobre IgG de células positivas del 45% y por cada campo tenía de 50 a 70 células positivas de alto poder. Eso nos confirma el diagnóstico de una enfermedad relacionada con IgG4 de predominio orbitario y encefálico. Pero eso no se quedó ahí. Había una lesión que el paciente tenía y estas son las meninges. Aquí en la meninge hay un acúmulo de células formando como unos lóbulos que tienen unas células de colágeno que las delimitan muy bien y esto fue compatible con un meningioma meningotelial. Entonces, estas enfermedades hacen parte del diagnóstico de las lesiones intracraneales y a veces no es fácil precisar hasta que no se tiene la histología a la mano. La evolución clínica de la paciente, pues, requirió la cirugía para la descompresión, con eso tuvimos la patología. Era positiva para IgG4 orbitaria, se indicó la inmunosupresión con esteroides a dosis altas, más azatioprina como ahorrador, y se decidió un plan de seguimiento imagenológico y no intervención del meningotelioma. Como todo lo que sucede en Latinoamérica, pues obviamente se quedó sin seguimiento clínico, pero hasta ahí llegamos. Solo después de los 4 meses de la cirugía logramos tener los niveles de medición de IgG4 en suero, que pues para el rango de ese laboratorio fueron normales. ¿Qué podemos decir? Que la enfermedad relacionada con IgG4 a nivel orbitario o en las órbitas es difícil de precisar porque el diagnóstico diferencial es amplio. Es muy variable el tipo de publicaciones, qué porcentaje de pacientes con IgG4 tienen compromiso orbitario. La mayoría de los pacientes, como ya lo mencionamos, no tienen un solo órgano afectado. Para esta paciente, pues fuera de la órbita y del sistema nervioso central no había otro. Pero dependiendo del centro de referencia, hasta más del 50% de los pacientes pueden tener enfermedad orbitaria. Y esto en este estudio de la India era porque ahí era un centro de oftalmología donde la mayoría de los médicos que veían patología eran oftalmólogos. Entonces, la enfermedad relacionada con IgG4 no es una enfermedad solo del reumatólogo. Hay que tener un alertamiento dentro de la especialidad, si es gastroenterólogo, otorrino, si es oftalmólogo, para que esta enfermedad pueda ser diagnosticada. Con respecto a las neoplasias, esta coexistencia es relativamente rara. Aquí solo pues para traer un caso de un hombre joven con un meningioma grande, que también fuera el meningioma tenía el IgG4, y una mujer mayor cuya imagen era muy parecida a la del caso de mención, donde se sospechaba un meningioma en la base del cráneo, pero finalmente se descartó y se consideró finalmente una enfermedad relacionada con IgG4. Hasta aquí llegamos con el primer caso.